¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este video les voy a explicar cómo se tiene que factorizar el polinomio que consta de 4 términos aplicando el método de factorización por agrupación de términos. Entonces aquí la clave es ver cuáles términos se pueden asociar para empezar a aplicar factor común. Podemos ver que el primer término y el segundo término ambos tienen 2, y aparte de que ambos tienen 2, ambos contienen a x. Entonces ahí podemos aplicar el factor común. Y los últimos dos términos podemos ver que ambos contienen y. Entonces y puede ser la parte del factor común. Veamos cómo nos queda. Para los primeros dos términos, ambos contienen al 2. El 2 se va como factor común. Ambos tienen x. Tenemos que elegir a x en su menor exponente, que es 1. Y colocamos el paréntesis a donde se va a escribir lo que acompaña al factor común. Si no lo podemos identificar así con facilidad, entonces vamos a dividir el primer término entre el factor común. Vamos a dividir 2x al cuadrado y entre 2x. ¿Qué podemos ver? 2 entre 2 es igual a 1. El 1 no lo vamos a escribir como coeficiente. X al cuadrado entre x, al aplicar propiedades de potencias nos queda x. Y con respecto a y, como únicamente está en el numerador, lo agregamos a la par de la x. XY lo escribimos en el paréntesis. Efectuamos la segunda división, 2x z al cuadrado entre el factor común 2x. Si efectuamos la división, ¿qué es lo que nos queda? 2 entre 2 es igual a 1. El 1 nos lo escribimos como coeficiente y podemos ver aquí x entre x se eliminan y únicamente nos queda z al cuadrado. La agregamos al paréntesis y que va a separar a ambos términos en el paréntesis, el más que separa a ambos términos. Vamos a aplicar el factor común para los últimos dos términos. Veamos que el factor común en ambos términos es y. Vamos a elegir a y en su menor exponente, que sería 2, y colocamos el paréntesis a donde vamos a escribir lo que acompaña al factor común. Entonces dividimos cada término entre el factor común, que es y al cuadrado, y aquí pueden ver en el numerador y denominador tenemos y al cuadrado, se eliminan y únicamente nos queda z al cuadrado. Entonces z al cuadrado lo colocamos en el paréntesis. Y por último, el cuarto término entre el factor común, que es y al cuadrado. Podemos ver que x únicamente está en el numerador, entonces lo colocamos en la respuesta, y para y dejamos y restamos exponentes. 3 menos 2 es igual a 1, pero el 1 no se tiene que escribir, entonces lo dejamos xy. ¿Y qué es lo que podemos ver? El que va a separar a estos dos términos sería el más que separa a los dos términos que estamos factorizando. Entonces coloquemos el más. Después de haber aplicado factor común
a cada pareja de términos, podemos ver que en los paréntesis tenemos exactamente los mismos términos, pero podemos ver que en el segundo paréntesis el orden en los términos cambia. Entonces vamos a aplicar la propiedad conmutativa para la suma y lo vamos a reordenar. Entonces veamos cómo nos queda 2x. Este término lo escribimos exactamente igual, el factor común se mantiene en la misma posición y lo que cambia es al interior del paréntesis, que lo vamos a conmutar, xy más z al cuadrado. Y ahora sí pueden observar que en ambos términos, primer término y segundo término, el paréntesis es exactamente igual. Entonces el factor común para la última factorización a aplicar es el paréntesis, y luego, después de haber identificado el factor común, escribimos un paréntesis donde vamos a escribir lo que acompaña al factor común. Si usted lo puede identificar sin la necesidad de dividir, está bien, pero si no lo podemos identificar, entonces dividamos. El primer término, 2x por xy más z al cuadrado, entre el factor común xy más z al cuadrado. Y aquí pueden ver que el factor común se repite en el numerador y denominador, entonces lo eliminamos y únicamente nos queda 2x. El 2x lo agregamos al paréntesis, nos queda 2x, y el segundo término también lo dividimos entre el factor común, y con esto terminaríamos la factorización que estamos efectuando. Entonces veamos aquí que el paréntesis se repite en numerador y denominador exactamente igual. Entonces podemos decir que se simplifica o se elimina y únicamente nos queda y al cuadrado. Entonces y al cuadrado lo vamos a agregar al paréntesis, y que me va a separar al 2x, y al y cuadrado nos va a separar el positivo que separa a los dos términos del paso anterior. Entonces aquí nos queda la factorización para el polinomio que teníamos inicialmente. Aquí está la respuesta.